Jai Prabhuji. Hola a todos y como siempre sean muy bienvenidos a nuestro curso donde estamos explorando el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, el poder está en ti. Nosotros en esta ocasión es nuestra segunda clase sobre el sexto centro, que es el Aña Chakra. Nuestra clase pasada iniciamos ese sendero para conocer el Aña Chakra, que es el sexto centro o el tercer ojo, donde se encuentra nuestra intuición. Este chakra está conectado con nuestro sexto sentido como un nuevo ojo que se despierta y va a simbolizar la iluminación y la elevación de conciencia. Recordemos que es un solo paso antes de la unión de Shiva con Shakti en el Sahasrara. Entonces, por ser el penúltimo antes de esa disolución de esa creencia de lo que nosotros creemos ser, entonces la sutilidad será notable ahora cuando nosotros empecemos a hablar sobre sus diferentes propiedades y vamos a notar cómo en comparación con los demás centros que se encuentran debajo de este centro de energía, no va a contar, por ejemplo, con un elemento sutil, con un ñanendrilla o un carpendrilla, por la elevación que tiene, y va a pasar también con diferentes tipos de propiedades cuando ya hagamos nuestra serie de clases con relación al Sahasrara. Entonces, sin extendernos más, iniciemos conociendo más sobre el significado del nombre. Se dice que la palabra Aña significa orden, mando o autoridad, y un significado alternativo sería poder ilimitado. Entre los nombres alternativos que nosotros encontramos sobre este centro tenemos Atma Netra, que es el ojo del alma, Triya Netra, que es el tercer ojo, Shiva Netra, el ojo de Shiva. Después, dentro de la terminología tántrica, encontramos este chakra bajo las siguientes denominaciones, que son Aña Patra, la hoja invencible, Aña, que sería la autoridad o el poder limitado, como ya vimos en el significado de su nombre, Aña Pura, que es la ciudad poderosa. No sé si recuerdan el significado de Pura cuando veíamos el significado del nombre Manipura, vimos que era la ciudad de las joyas. Entonces Aña, como es poderoso, entonces Aña Pura va a ser la ciudad poderosa. También encontramos en los Vedas y los Upanishads, se va a referir a este centro como Aña, también Vaindava Sthana, que es el lugar del Todopoderoso, Bruhu Yuga Madhya Vila, el foso situado en la conexión de las cejas, Bruhu Chakra, que es el chakra de las cejas, y Tividala, que va a ser el de 2 pétalos, por ese yantra de este centro que tiene 2 pétalos. Luego, en la terminología puránica, lo encontramos como Aña, Divital y Trirashna, que significa el de 3 partes. Recuerden que acabamos de tomar varios de los nombres que aparecen en el libro. En el libro está mucho más expandido esta sección donde se presentan los diferentes nombres alternativos de este centro. Entonces, continuando, algo que me pareció muy interesante con relación a esta sección donde se presentan los nombres alternativos de ese centro es que también se le llama el Guru Chakra por la conexión del planeta Júpiter con este centro. El nombre de Júpiter en sánscrito es Guru. Entonces, por medio de este centro, el discípulo recibe parte de la guía de su maestro espiritual. Nosotros aprendimos en el pasado como una de las maneras de iniciación o de despertar la Kundalini, veíamos ese nombre, ¿verdad? Shaktipata, que es por medio de la asociación con un maestro iluminado. Nosotros cuando vimos ese capítulo donde exploramos el despertar, el ascenso y el descenso de la Kundalini, entonces en el despertar vimos que había diferentes maneras para despertarla, a través de mantras, a través de tapasya o austeridades, a través de purificaciones, a través de la sadhana, obviamente del Kundalini. Pero una de las maneras más fáciles que estudiamos fue la de la asociación con un maestro iluminado. Entonces, esta es una de esas muchas técnicas. Y lo que cabe recordar ahora, mientras menciono sobre el despertar de la Kundalini,
que es necesaria una reciprocidad. Muchos se preguntan si lo único necesario para el despertar de la Kundalini es la presencia del maestro, pero como ya hemos aprendido en todas nuestras clases, es importante también la accesibilidad del discípulo. Como dice esa frase muy famosa del Oriente, el maestro o el gurú aparece cuando el discípulo está listo. Y esta frase la he escuchado en frecuentes ocasiones a Prabhuji mencionarlo. Y habla o nos recuerda sobre nuestra actitud como discípulos y la del que a pesar de ser el maestro, él siempre es primero discípulo por la eternidad, se va a mantener como un discípulo. Es lo que yo humildemente he podido captar, ver al vivir con este maestro iluminado. Entonces puedes asociarte con él y entender que sí, que él es sobre todo un discípulo. Y entonces cuando él nos trae esta frase en diferentes conferencias, en diferentes darshans, y él nos dice que debemos cultivar al discípulo en nosotros, no poner nuestra atención en buscar a un maestro que cumpla con ciertos requisitos, etcétera, pero confiar en la existencia de que cuando yo esté listo o lista como discípulo o discípula, entonces el gurú aparecerá. Es siempre la actitud que puedo identificar en él. Mantenerse como discípulo siempre, y lo importante es cultivar el discípulo en nosotros. No tratar de encontrar un maestro, pero que la existencia, como dice la frase, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Entonces, continuando con relación al Ajna Chakra, la ubicación de este centro es en la glándula pituitaria, que más tarde hablaremos de esta. Entonces su Kshetram es en el entrecejo. Y lo que quería hablar sobre el Kshetram es como qué simboliza este, porque ahora voy a presentarles imágenes y vemos cómo tiene dos pétalos y un círculo en el centro que, como quien dice, une esos dos pétalos. Y desde mi entendimiento, aquí lo que pasa es que sucede una unión donde antes este centro eran opuestos. Esos opuestos dejan de ser opuestos para convertirse en complementarios. Serían como dos lados de una misma moneda, o cuando vemos el sol y la luna, el femenino, masculino, el Ida, el Pingala. Entonces en este centro sucede esa transformación de que en vez de ver estos fenómenos como opuestos, van a ser complementarios. La deidad que representa este centro es Ardhanarishwara, que justamente es la unión o síntesis de Shiva y Shakti. Entonces, ahora les presento imágenes y como podemos visualizar en estas, la parte de Shiva va a ser color azul y la parte de Shakti es rosada. Él está sosteniendo un tridente como representación de triadas como el plano material, astral y causal, o las tres modalidades que son sattva, rayas y tamas. Entonces ella está sosteniendo un loto que va a simbolizar pureza. En sí, lo que esta deidad representa es esa fusión de la que acabamos de hablar en el yantra. Esa fusión de opuestos ya no van a ser opuestos, sino que se convierten en complementarios. Existe una fusión aquí de por ejemplo, el Ida y el Pingala, el femenino y masculino, como vemos Shiva y Shakti en esa deidad Ardhanishwara. Ya la diosa o la Devi que preside este centro es Hakini, y esta posee 6 cabezas y 6 brazos. Ella está sentada en una flor de loto y su piel se dice que es de bellísimo color rosa y está decorada de hermosas joyas doradas y piedras preciosas. Como es de costumbre, me gustaría que leyéramos en el Sat Chakra Nirupana lo que Swami Purnananda nos dice con relación a esta deidad. Y leemos. El loto llamado Ajna es como la luna, bellamente blanca. Sobre sus 2 pétalos están las letras Ja y Ksha,
que también son blancas y realzan su belleza. Brilla con la gloria de Diana, meditación. En su interior está la Shakti Hakini, cuyas 6 caras son como otras tantas lunas. Ella tiene 6 brazos. En uno de ellos sostiene un libro, otros 2 están elevados en los gestos de la disipación del miedo y la concesión de deseos, y con el resto sostiene un cráneo, un pequeño tambor y un rosario. Su mente es pura, Sudha Shita. Satchakra Nirupana por Swami Purnanananda, este es el verso número 32. Continuamos con el elemento o la tatua de este centro y van a ver qué curioso porque el elemento va a ser la mente humanas y me parece que, y digo que les va a parecer curioso porque con todos los otros centros hablamos de elementos más tangibles. Recordemos que estamos hablando de un elemento o tatua. Vimos las 36 tatuas al principio de nuestras clases con relación al sendero del Kundalini, y una de esas tatuas era la mente, o manas, como es su nombre en sánscrito. Entonces, lo que viene a demostrar una vez más este elemento que está asociado con este centro es la sutilidad de este chakra, del chakra en cuestión, que es el Aña. Entonces lo que me gustaría que hiciéramos es que leyéramos lo que encontramos, que leamos lo que encontramos en el libro, y a partir de ahí entonces vamos a comentar con relación a eso que encontramos en el libro. El elemento del centro frontal es la mente, que constituye el centro del conocimiento cuando está enfocada en lo relativo y material, pero que se vuelve la fuente de la sabiduría cuando se interioriza y se funde. Entonces, nosotros tenemos la mente, que es más que un simple procesador de información sensorial. Como ya nosotros hemos descrito en diferentes ocasiones, esta va a estar dividida en manas, chitta, buddhi y ahankara. Esta estructura va a revelar una visión más completa y matizada del funcionamiento mental. Tenemos a manas, que actúa como receptor de las impresiones sensoriales, canalizándolas entonces hacia chitta, que es ese almacén de percepciones, conocimientos e ideas. Luego tenemos buddhi, el intelecto interviene luego de que pasa a chitta para asignar valor o identidad a estas percepciones. Él va a discriminar y va a categorizar esas percepciones que nosotros obtenemos a través de manas. Entonces, finalmente tenemos a Ahankara, que se encarga de la identificación personal con esas percepciones, declarando esto es mío o lo hago yo, pero se adjudica todo lo que se recibe a través de los sentidos, a través de manas. Entonces, esta visión que acabamos de describir se centra en la interacción de la mente con el mundo exterior. Sin embargo, cuando esa misma atención de la mente se dirige hacia el interior, se inicia entonces un proceso de introspección que puede transformar la percepción y lo que conocemos. Entonces, en lugar de acumular conocimientos de fuentes externas, se busca en la profundidad del ser, donde la sabiduría innata reside y puede ser descubierto. Entonces, que para mí representa como un giro introspectivo de 180 grados, es fundamental para comprender la mente, no solo como un instrumento de percepción y procesamiento externo, como ya explicamos, sino también como una fuente de sabiduría interna. Y mientras digo estas palabras, recuerdo una conferencia de Prabhuji donde él nos comenta sobre la mayéutica. Esta que se basa en la idea de que la sabiduría no se adquiere externamente, sino que emerge del interior de cada individuo. Este método fue creado por Sócrates, que, inspirado por el oficio de su madre como partera, aplicó este principio al conocimiento, creyendo que su papel era ayudar a las personas a dar a luz a las verdades que ya residían dentro de ellas. Entonces, a través de un método en el que él utilizaba preguntas y uso de la ironía, entonces él incentivaba a esos estudiantes a descubrir
respuestas por sí mismos. Entonces, una vez más, la sabiduría yace en nosotros y la mente es este aparato, si le podríamos llamar así, tan sofisticado, al girar su atención hacia el interior. Entonces ahí descubrimos la sabiduría. Recuerdo en el libro Advaita Vedanta cómo Prabhuji nos explica, nos va comparando el conocimiento con la sabiduría, y eso es una de las diferencias principales que él nos expone, donde el conocimiento proviene del exterior y la sabiduría nace de nosotros. Eso es lo que puede suceder cuando la mente presta atención al interior, deja de acumular información, de obtener información desde el exterior y se torna a su sabiduría, la sabiduría que yace en cada uno de nosotros. Entonces este proceso tan interesante de introspección, donde nuestra atención se vuelve hacia nuestro interior, va a fomentar lo que yo diría que es una actitud de aceptación, que como ya hemos visto es crucial para nuestro desarrollo personal. Si nosotros nos concentramos solo en todos los obstáculos que puede representar la mente, nos cohibiríamos de aprovechar todo lo que la vida ofrece. O sea, la mente no podemos verlo solamente como un enemigo, porque muchas veces nos hemos referido a esto, ¿verdad? Como este almacén donde tenemos ideas preconcebidas, como esas ideas preconcebidas van a presentar un obstáculo para acceder a la verdad, a la realidad, a lo que nosotros realmente somos. Entonces, si nosotros nos dedicáramos simplemente a observar o a ver, sí, a ver la mente desde esos lentes, no podríamos aprovechar todo lo que nosotros en esta clase o todo lo que acabamos de mencionar con relación a lo que sucede cuando la atención se torna a nuestro interior. Entonces, lo que yo veo aquí es el hecho de que cuando nosotros tomamos distancia y no juzgamos, tener, por ejemplo, esa apertura, esa actitud de apertura, como nosotros hemos comentado, me parece que hace como 2 o 3 clases. Entonces va a permitir una visión más holística y enriquecedora de la existencia. Nos va a permitir esa aceptación, nos va a permitir tener una visión más realista de todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestra existencia, y no solamente nos vamos a concentrar en lo que nos causa placer, en las cosas que nos gustan, sino que podemos aprovechar. Y me gusta mucho esta idea porque siempre hemos hablado como en nuestro sendero queremos aprovechar todas las herramientas para conducirnos a nuestra realización del ser. Siempre recordando que no hay ningún método o una técnica que nos lleve a realizarlo, pero sí nos dedicamos a cultivar las condiciones para que algo de lo divino pueda pasar en nosotros. Tenemos el color de este centro, que es el índigo, y ahora me gustaría que habláramos de diferentes propiedades que este centro no posee en comparación con los otros. Uno de estos es el color de la tatua. La mente, ¿verdad? Dice no posee ningún color. El órgano sensorio o el ñanendrilla no posee. Tampoco tiene órgano de acción o karmendrilla. Elemento sutil o tanmatra no posee. Bioelemento o dosa tampoco posee. Sí tenemos un poder que es asociado con este centro y va a ser la posibilidad de entrar en él, en cuerpo de otro, en otro cuerpo, y también la adquisición de diferentes poderes místicos. Recuerden que este centro está muy relacionado con la intuición. Hablamos de un sexto sentido, de un tercer ojo. Entonces, por esa razón, entonces, aquí hay un acceso a diferentes poderes místicos. El animal que está relacionado con este centro es la gacela negra, y esta se caracteriza por su agilidad, por su velocidad y también por la capacidad de moverse con mucha gracia y precisión en su entorno. En diferentes tradiciones, este animal está simbolizado con la mente enfocada y consciente, que es capaz de percibir la realidad con mayor claridad y con
penetración. Entonces, una de las cosas que se dice con relación a que sea negra es que esto lo que puede sugerir es la profundidad y la oscuridad de la percepción interior, así como la capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales y acceder a esa verdad que yace en nosotros, como ya mencionábamos anteriormente. El plano o loca de este centro es tapa o tapa loca, que significa el plano de la austeridad. Esa palabra en sánscrito que en diferentes ocasiones hemos traído y la mencioné ya hace poco, que es tapasya. Tenemos la glándula de este centro, es la pituitaria, que es llamada también hipófisis. La pituitaria es una glándula muy pequeñita, una glándula endocrina del sistema endocrino. Es pequeñita, pero es muy poderosa. Esta está ubicada en la base del cerebro, justo detrás del puente nasal, detrás del tercer ojo, y entonces va a coincidir con la ubicación física que está asociada con el Ajna chakra. Esta glándula, lo que se dice es que es extremadamente importante para el sistema endocrino porque esta regula y controla la liberación de hormonas claves que van a afectar una amplia variedad de funciones corporales, incluyendo el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el equilibrio de agua y electrolitos. Entonces, como hemos visto en relación a las glándulas con los centros anteriores, el equilibrio de estos entonces va a influir directamente en el funcionamiento correcto de la glándula con la que el centro está asociado, en este caso la pituitaria. Entonces, el equilibrio del Ajna va a influenciar de manera muy directa cómo esa glándula se comporta, cuál va a ser el funcionamiento de este. Lo vamos a ver en nuestra clase, en nuestra siguiente clase, donde estaremos explorando con mayor detenimiento con relación a cuando el centro está sobrecargado o cuando está cerrado, cuando está en déficit. Entonces ahí vamos a ver más cuáles son todas las síntomas, las consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico del equilibrio en este centro. El conducto energético o nadi es el ida y pingala. El aire vital o vayu, lo que vamos a ver es que son los pancha pranas, esas 5 pranas mayores que nosotros aprendimos en nuestra clase con relación a los pranas, que son prana, apana, dhyana, samana y udana. Entonces aquí van notando, ¿verdad? Aún más esa sutilidad que hemos mencionado desde el inicio de nuestras clases con relación a este centro. No va a tener asignado a un solo prana, sino que todas las pranas mayores están asociadas a este centro. La envoltura o kosha es Vijnana Maya o la envoltura intelectual. Las piedras son agua marina, amazonita, calcedonia, pirita. Tenemos también lapislázuli, el zafiro azul, entre otras. El aroma es jazmín. Los aceites de aromaterapia pueden ser menta, violeta, vetiver, albahaca, romero, entre otros. El planeta que está relacionado con este centro es Sani o Saturno. Y ya para finalizar tenemos los chakras secundarios que están relacionados con este centro. Para mencionar algunos son la Lata, Agni Kunda, Vishalakshi, Vishnu Maya, Bhishmalokana, Vriddhi, Yama Bragani, Yama Granta, Yasa, entre otros. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros en nuestra próxima clase, como comenté hace varios minutos, vamos a adentrarnos en qué sucede cuando este centro está funcionando correctamente, hay equilibrio, y qué sucede cuando no, cómo nos va a afectar de manera física y también en el aspecto más psicológico, emocional. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.